Muy buenas tardes, doctora María Marizalde, docente de la materia Derecho Penal. Mi nombre es Alex Tayupanta, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho, modalidad en línea. Actualmente me encuentro en cuarto semestre. Para completar con este examen, voy a hablar acerca de la teoría del delito y también todos sus elementos. Claro que sí, la teoría del delito podemos manifestar que es el conjunto ordenado y lógico de preguntas que funciona como un sistema de filtros que establece de manera abstracta y de las características pertenecientes a los delitos en todas sus manifestaciones. También podemos decir que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito o en su caso cuáles son los elementos para que esta conducta se la niegue la calidad del delito, la teoría del delito determina cuándo una conducta es verdaderamente delictiva. También podemos decir que la teoría del delito nos sirve para identificar los elementos comunes a todas las conductas que consideremos delictivas, en las cuales esto nos ayudará a diferenciar entre lo que creemos que tiene características del delito a lo que en verdaderamente es. Un delito en términos generales es una conducta que consta en la ley penal que se entiende contraria a derecho, que adicionalmente puede ser reprochada a la persona. La teoría del delito también se debe verificar de lo que está constatando efectivamente que eso se puede llamar delito. Por su parte, también podemos manifestar que la teoría que pieza a pieza elabora el concepto básico y perfila a los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de delito. Esta teoría es de creación doctrinal, aunque está basada en preceptos legales, trata sobre los elementos o requisitos de todos los delitos entendidos como institución general. Partiendo de la definición del delito, se va estructurando la teoría del delito dividiéndose en tipos de sujeto, acción o conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Aunque la teoría del delito es completamente aceptada, sí existen diferencias en cuanto a las relaciones entre sus elementos y los componentes de cada uno de ellos. También podemos decir que la teoría del delito, dentro del quehacer del proceso penal y más concretamente dentro del derecho penal, representa uno de los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de una persona procesada por la supuesta comisión de un hecho delictivo. En este sentido, la teoría del delito señala una serie de parámetros que en cada caso en particular deben ser analizados con la finalidad de establecer si ha dado la afectación a un bien jurídico considerado fundamental y por ende si la potestad persecutoria que ejerce el Ministerio Público debe aplicarse o no. En este caso, toda acción para constituir un delito debe ser de conducta típica, antijurídica y culpable. Es por ello que el delito debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Cuál es la finalidad de la teoría del delito? La teoría del delito sirve para verificar si están dados los elementos del delito para requerir a los tribunales o jueces penales una respuesta que habilite el ejercicio de poder punitivo del Estado. También sirve para que el fiscal pueda acusar, rechazar los cargos y pueda declarar el sobreseimiento, para que el abogado prepare su defensa, alegatos o acusación. Como ya se ha señalado, la teoría jurídica del delito permite responder a tres cuestiones, las cuales son si se ha actuado o con otras palabras, si existe un hecho. También si ese hecho es contrario al ordenamiento o a lo que es lo mismo si es antijurídico. Y por último, si ese hecho antijurídico es además atribuido a ese sujeto a título de reproche. También, los elementos de la teoría del delito. Empezamos. La primera, que es la conducta. Dice que en este caso, para hablar de conducta, podemos manifestar que también tiene que abordar desde una forma de ver la realidad de acciones y omisiones. También la conducta es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo.
encaminado a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o una inactividad, respectivamente. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito, porque tiene una decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito porque tiene una finalidad al realizarse la acción u omisión. La conducta también puede ser de acción o de omisión y esta última se subdivide en omisión simple y omisión por comisión. La conducta tiene tres elementos: un acto positivo o negativo, que es acción u omisión, también un resultado y la tercera, una relación de causalidad entre el acto y el resultado. Para poder entender lo que es la conducta, también vamos a incluir lo que es un ejemplo donde justamente manifiesta: un policía tiene el deber jurídico de velar por el ordenamiento interno. Si tiene conocimiento de un delito, tiene el deber de actuar. Si no actúa, estaría cometiendo o delinquiendo, donde es el delito de omisión. Y en este caso vamos a hablar por el segundo elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad, donde justamente manifiesta es la adecuación de la conducta al tipo penal. En este sentido, diversos autores han dado su definición de tipicidad. Dentro de las más importantes tenemos la expresada por Francisco Blasco y Fernández de Moreda, la cual dice: la acción típica es sólo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa por violar en la generalidad de los casos un precepto, una norma penalmente protegida. Se debe tener cuidado de no confundir la tipicidad con tipo. La primera se refiere a la conducta y el segundo pertenece a la ley, a descripción o hipótesis plasmado por el legislador sobre un hecho ilícito. Es la fórmula legal a la que se debe actuar la conducta para la existencia de un delito. Y también, claro, para entender vamos a manifestar un ejemplo donde dice: si un hombre le dispara la cabeza a otro y lo mata, dicha conducta se ajusta con el tipo penal que describe en la ley. La tipicidad, por lo tanto, indica que a la persona es cuestión incurrido en un delito. ¿Cuándo falta la tipicidad? Aquí también podemos manifestar, entonces tenemos 5 literales, que dice: por incongruencia entre la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. También la falta de la tipicidad objetiva, en la cual justamente se caracteriza, cuando no existe un resultado o causalidad entre la acción y el resultado. Teoría de la imputación objetiva. También tenemos falta de la tipicidad subjetiva, cuando el actor no sabe qué está haciendo y tampoco lo hubiera podido saber. Error invencible de tipo elimina el dolo y la culpa. Y también pasamos ya al tercer elemento, que es justamente la antijuricidad, donde manifiesta que podemos considerar como elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales, es decir, ha de ser antijurídica. La antijuridicidad es lo contrario a derecho. Por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por la ley, no protegida por causa de justificación establecidas de manera expresa en la misma. La causa de justificación es cuando un hecho presumiblemente delictuosa de justificación, es decir, el individuo ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. Así, si un hombre ha matado a otro en defensa de su vida injustamente atacada, estará en una causa de justificación, excluyéndose a la antijuridicidad en la conducta del homicida. Aquí también tenemos desde un ejemplo para entender un poco mejor. Dice: conducir un vehículo sin poseer la licencia correspondiente es una conducta que se considera finalmente antijurídica, ya que va en contra de lo establecido por la norma, independientemente de si se ha causado algún daño o no.
Y también aquí podemos hablar por la falta de antijuricidad, que también tenemos algunas características, que dice: excluye toda responsabilidad para el autor y para el partícipe. Entonces también son causas de justificación, legítima defensa, ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de un deber, estado también de necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí también ingresan lo que es la legítima defensa y el estado de necesidad. Para pasar ya a cuarto punto, que es la culpabilidad, podemos manifestar que también se dependerá de la teoría que se adopte, pues no será igual de un psicologista, el de un normativista o el de un finalista. Así, el primer diría: la culpabilidad consiste en el nexo psicológico que une al sujeto con la conducta o el resultado, materia, y el segundo en el nexo psicológico entre el sujeto y la conducta o el resultado material reprochable, y el tercero afirmaría que la culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta, sin considerar el dolo como elemento de culpabilidad, sino de la conducta. La culpabilidad en la tesis finalista se reduce a la reprochabilidad y a diferencia de la teoría normativa, del dolo y la culpa no son elementos de culpabilidad porque son contenido del tipo. El concepto también de culpabilidad como tercer aspecto del delito, y de acuerdo a la definición anterior, nos señala 4 importantes elementos que la conforman: son una ley, una acción, un contraste entre esta acción y esta ley, y el conocimiento de esta situación. La culpabilidad es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo. También tenemos aquí un ejemplo para entender un poco mejor, que dice: matar a una persona con un disparo de arma de fuego o atropellar a un peatón y causarle la muerte. También, ya para pasar, dice aquí también tenemos la falta de culpabilidad. Tenemos algunas opciones donde manifiesta: cuando el actor en el momento del hecho no tiene la capacidad de comportarse de acuerdo a la norma. También la imputabilidad: menor de 12 años, enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia, grave insuficiencia de la inteligencia, cuando no existe conciencia de ilicitud, embriaguez o intoxicación. Es justamente como manifestábamos en el ejemplo. Entonces, también ya para culminar con los elementos de la teoría del delito, vamos a hablar por la punibilidad, donde justamente manifiesta que es un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena en función o por razón de la comisión de un delito. Dichas penas se encuentran señalados en nuestro Código Penal. Aquí también tenemos un ejemplo de la punibilidad para entender un poco mejor. Dice: una estafa, por citar apenas un caso, es un hecho que cuando es demostrado ante la justicia recibe un castigo, por lo tanto es una estafa punible. Una vez entendido lo que son los elementos de la teoría del delito, también vamos a hablar de la conducta y causas de exclusión. Para poder entender, pondremos un ejemplo en el que dos amigos, Juan y Mario, practican el deporte peligroso como es el boxeo, donde Juan, claramente como joven en sujeto activo, le propina un golpe a Mario, donde que termina siendo fulminantemente para él, ya que cae al recibir ese golpe. Entonces él sería sujeto pasivo y Mario comienza a convulsionar hasta que finalmente pierde la vida, ante lo cual inmediatamente Juan, como es sujeto activo, él estaba practicando, corre a socorrer, va muy preocupado al momento en el cual se evidencia la ausencia del dolo. Si bien es cierto, estamos ante un delito de resultado como es el homicidio, en el cual el verbo rector es matar e identificar claramente al sujeto activo, que en este caso es el amigo Juan, el cual es quien quita la vida al sujeto pasivo, al Mario, el cual resulta ser quien pierde la vida. El joven que propina el golpe fatal participa en el acto de manera directa e inmediata. Sin embargo, no podríamos decir que trata de una conducta típica, antijurídica y culpable, ya que porque de lo manifestado se debe a que existe una causa de exclusión de la conducta, ya que si bien es cierto, existe un resultado lesivo para la víctima. El boxeo es un deporte de agresión
con lo cual existen riesgos permitidos por parte de quienes se arriesgan a practicar este deporte, por lo cual existe una conducta de la víctima de autopuesta en peligro y el golpe con el que termina perdiendo la vida el sujeto pasivo es un movimiento reflejo de fuerza física irresistible natural en este tipo de deportes. Por lo expuesto, el resultado dañoso no puede ser considerado una conducta penalmente reprochable, a pesar de que existen varios elementos que podrían determinar la culpabilidad del sujeto activo. Esto no puede ser incriminado por un resultado que hasta cierto punto tenía la probabilidad de darse y se trata de un riesgo socialmente permitido. Existe una clara causa de exclusión de la conducta por lo cual se podría considerar atípica, donde una conducta jurídica es una acción o una abstención humana que son penadas cuando se les califica delictuosamente, pero no adquieren de este carácter porque se les sancione penalmente. Entonces, el aspecto negativo de la punibilidad se llama excusa absolutoria. También vamos a pasar lo que es a la tipicidad y causa de exclusión, donde justamente manifiesta que son circunstancias que por diversas razones materiales excluyen la tipicidad de la conducta, pese a que ésta se realiza los elementos positivos. Justamente también aquí vamos a manifestar una de las causas, que pueden ser de dos clases. La causa dice ya anticipada y la causa de exclusión. También vamos a hablar de la antijuridicidad y causa de exclusión, donde justamente manifiesta que son circunstancias que pueden hacer que una conducta contraria a la ley no sea considerado delito. Y justamente en este caso podemos manifestar de la legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, también el consentimiento del ofendido y el cumplimiento de un deber. Entonces, y por último también tenemos la culpabilidad y causa de exclusión, donde justamente manifiesta que las causas que excluyen la culpabilidad son aquellas que impiden que se reproche a una persona imputable. El acto tipificante antijurídico se ha realizado. Estas causas se pueden ser la alteración o anomalía psíquica, el trastorno mental transitorio, la intoxicación plena por consumo de alcohol o estupefacientes, a la grave alteración en la percepción del sujeto. Claro que sí, ya para concluir también puedo manifestar que para mí ha sido un grato honor saber todo lo que es la teoría del delito, sus elementos y todas sus características, donde justamente me quedo satisfactorio al saber que está tipificado en nuestra Constitución. Para mí, pues muchas gracias y de antemano saludos, mi estimada doctora.